Bueno, en medio de esta crisis mundial por la invasión de tropas rusas a territorio ucraniano, el presidente Joe Biden dirige el día de ayer un discurso para prometer que Vladimir Putin pagará un precio altísimo por esta acción irracional al invadir Ucrania y defiende la unidad de los demócratas ante una crisis que contempla como un pulso entre la tiranía y la libertad. El presidente Biden pronuncia este primer discurso del Estado de la Unión, una de las citas cumbre de la política norteamericana, en un momento pues obviamente aciago para Europa, para Occidente, para todo el mundo, mientras el ejército ruso ataca las principales ciudades del país vecino, incluida la capital Kiev, y los civiles toman las armas y las cifras de muertos van en aumento. El presidente Biden ha calificado de dictador de nueva cuenta al dirigente ruso y ha asegurado que este ha cometido un error de cálculo al creer que los aliados no cerrarían filas. Dice: la guerra de Putin fue premeditada y sin provocación. Rechazo los esfuerzos que el señor Putin ha hecho hasta el momento porque no conoce de diplomacia. Él prefiere la guerra, la muerte, la sangre. Y también el señor Putin, dijo ayer Biden, creyó que Occidente y la OTAN no responderían. Creo que nos podría dividir, creyó que nos podría dividir aquí en casa, pero está equivocadísimo. Somos más fuertes y estamos más unidos. Bueno, esto es en relación a lo que ha dicho ayer a quien se le conoce, bueno, por su investidura como presidente de Estados Unidos, al comandante en jefe de la OTAN. Pero la invasión rusa de Ucrania pues ha cambiado el guión de un discurso del Estado de la Unión, donde Biden pensaba centrar en la política nacional sus logros y reivindicar la parte económica, hablar sobre el manejo de la inflación, también lo hizo, y reclamar al Congreso un paso adelante con las reformas pendientes, pero Putin fue el centro de atención y esta invasión y esta actitud, como dijo, irracional y sangrienta que ha emprendido el zar del siglo XXI, a quien ya muchos dicen no es el zar del siglo XXI, sino más bien el Hitler del siglo XXI. Bueno, vamos hasta Europa. Allá se encuentra David del Río, periodista reconocidísimo, pues prácticamente a nivel mundial. Y yo siempre te saludo con enorme gratitud, mi querido David, y además, pues siempre pendientes de tus despachos tan sólidos y bien estudiados. Dinos, David, ¿cuál es el ambiente ahorita allá en el resto bueno, en el resto no, en la Unión Europea, básicamente en estos 27 países, si no me equivoco, son 27 países que conforman este grupo, y en donde al parecer ya más de 10 han aceptado en principio la anexión de Ucrania, Cuéntanos qué se vive allá en el viejo continente y qué es lo que mencionan esta mañana todavía muy fría, helada, del 2 de marzo del 2022. Adelante, David. Hola, Oscar Mario. Bueno, buenos días para ustedes y para todo tu auditorio. Bueno, pues aquí la Unión Europea podemos decir que está más unida que nunca también. Es algo que un efecto colateral que está provocando esta guerra decretada por Putin. La OTAN está también más fuerte, más unida que nunca, no se cansan de decirlo. Ha emergido incluso el nacionalismo ucraniano. Son efectos que está produciendo esta crisis, esta guerra. Sobre lo que decías, más que la anexión, el ingreso de Ucrania en los 27, es correcto, son 27 países el bloque de la Unión Europea. Déjame decirte que la verdad es que hay mucho entusiasmo, mucha solidaridad, mucho hermanamiento y mucho deseo de que Ucrania entre, pero no deja de ser un proceso largo. El
ingreso a la Unión Europea, se puede demorar incluso hasta 10 años y no hay una unanimidad total. Por ejemplo, los Países Bajos han expresado sus reservas. Ayer, de todos modos, fue un día en el que el Parlamento Europeo dedicó una jornada especial a la crisis ucraniana. Hubo una intervención de Zelensky, del presidente ucraniano, y la verdad es que al final todo el mundo, como dicen ustedes en México, se paró, se puso en pie para aplaudirle. Fue la verdad un momento muy emotivo y hubo una votación en la cual, pues, si no recuerdo mal, solamente de más de 600 eurodiputados, 13 se opusieron a que Ucrania entre en el futuro en la Unión Europea. Pero como te digo, aunque Zelensky insiste en que haya un protocolo de entrada rápido, la verdad es que no va a ser de hoy para mañana, puede demorarse muchos años. Es algo difícil en el cual en un protocolo, un proceso en el cual pues hay que checar muchos indicadores del país, muchos cambios que tiene que hacerse. Sería, por otro lado, la verdad, una manera casi automática tal vez de parar la guerra, porque Putin estaría enfrentando entonces a un país de la Unión Europea, no de la OTAN, pero la Unión Europea que cada vez, y esta crisis la ha puesto a prueba, pues cada vez es, no la verdad un ente militar, pero sí que ha reaccionado militarmente. Sabes que se han aprobado más de 450 millones de euros, ponle más de 500 millones de dólares, para que nos entiendan, de armamento que va a dar la Unión Europea a Ucrania. Hoy mismo ha habido un debate en el Parlamento español. España hasta el momento había rechazado enviar a Ucrania armas ofensivas, había mandado chalecos antibalas, cascos, pero finalmente España ha decidido sumarse y, como te digo, inesperadamente, además ese dinero ha salido de un fondo para la paz, así se llama, de la Unión Europea, pues la UE, que no es una alianza militar como la OTAN, pues está aportando también armas a Ucrania. Así que esto está provocando muchos cambios, mucha unidad en el seno del grupo y hasta que se constituya, pues incluso en un frente de ayuda militar a Ucrania. La verdad es que hay mucho rechazo en este momento por Putin. Se están diciendo aquí palabras durísimas, jamás vistas en la diplomacia europea, contra él, contra los oligarcas, contra todo su sistema, y al mismo tiempo pues está creando una gran unión dentro del bloque y una gran generosidad, solidaridad con los ucranianos que, está previsto que se les concedan unos permisos, que se les regularice al menos temporalmente para que gocen de todos los derechos. Todos esos que están saliendo hacia la Unión Europea son exactamente 874.000 según el último dato de la ONU, y la mayoría, la verdad, 450.000 han ido a Polonia, que es un país de la UE, así que Europa está recibiéndoles y ayudándoles. Eso es lo que te podría contar de ese proceso, de ese deseo de Ucrania de ingresar en la UE y de cómo estamos aquí en los 27 respecto a esta crisis, Oscar Mario. Esta mañana, David, en algún noticiario, yo no sé si en alguna información que llegó o que se transmitió a través de las redes, leía que ayer se tomó en Bruselas por mayoría o por casi la mayoría de los miembros una decisión, no, así decía, no vinculante, ¿no?, entre los europeos para aceptar a Ucrania como miembro de esta organización. Pero bueno, con base en lo que dice, podría tardar años para que esto suceda. Sí. Yo no sé entonces cuál es el efecto práctico de esta, bueno, se entiende la demanda del presidente ucranio, pero ¿qué con la respuesta de los europeos? Si es cierto esto que leí en la mañana, se toma en Bruselas por mayoría una decisión no vinculante para aceptar a Ucrania. En fin, es un juego entre diplomático muy lejos de la realidad. Es interesante lo que mencionas y quisiera tu respuesta. Bueno, la verdad es que, todo responde a muchas cosas, al periodismo y al complejo organigrama de la Unión Europea, que sería largo y tedioso, la verdad, para el auditorio de explicar. Como te digo, de corazón, la Unión Europea y Ucrania
quieren que forme parte Ucrania del bloque. Creo que ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dicho que Ucrania es uno de los nuestros. Y la verdad es que Zelensky ha dicho que Europa tiene que demostrar que los quiere y haciendo que su país ingrese. Pero de ahí a que Ucrania ingrese sobre todo inmediatamente, que es como pidió Zelensky el otro día, y lo cito literalmente según la traducción que tengo, eso la verdad es muy complicado. Respecto a esa votación, efectivamente es a la que me refería, hubo más de 600 votos a favor, solo 13 votos en contra, unas cuantas y pocas abstenciones, pero es no vinculante porque el Parlamento Europeo, aunque pues a los diputados europeos, a los eurodiputados los elegimos todos. Perdón, David, dame 3 minutos porque tenemos, sí, te interrumpo para que no te atropelle la guillotina. Estamos platicando con David del Río. Con David del Río hasta Europa, mi querido David, hablabas sobre este proceso todavía largo y sinuoso, son términos que estoy utilizando yo, no tú, en relación a la posibilidad de que Ucrania sea aceptada como miembro en la Unión Europea, independientemente de este voto por mayoría que ayer se da a conocer, obviamente una decisión no vinculante entre los miembros de este bloque para aceptar a Ucrania. Adelante, David. Sí, efectivamente. Bueno, por no alargarme mucho, porque sobre todo es una cuestión política, técnica, sí. Lo que diríamos es que la adhesión de cualquier nuevo país miembro a la Unión Europea no la toma el Parlamento Europeo, aunque, como te digo, cada diputado está votado y representa al pueblo de la Unión Europea, vamos a decir, pero no tiene esa potestad, de ahí que no sea una decisión vinculante. La toman los jefes de Estado. La última palabra la tienen los 27 presidentes, jefes de Estado de la Unión Europea, y esa decisión se toma, se vota después de años en los que cada uno de los países aspirantes, candidatos, tienen que demostrar y hacer cambios en todo su sistema estructural, económico. Estamos hablando de un país del este de Europa que vivió en la Unión Soviética, que formó parte, con lo cual tiene que hacer una serie todavía seguramente de cambios que son estructurales para poder formar parte del club europeo, por así decirlo, porque tiene que ser, por así decirlo, homogéneas, muchas normas, muchas leyes, pero además económicamente tiene que estar, vamos a decir, a la altura, aunque luego vaya a recibir ayudas de la Unión Europea, pero ahora mismo no me sale la palabra técnica, pero para converger, para poder entrar, como te digo, necesita hacer previamente unos cambios en su legislación y en sus estructuras que, bueno, pues no se llevan a cabo en unos meses, en unos días, en unas semanas. Así que, como te digo, el proceso puede ser muy largo y más allá del respaldo del Parlamento Europeo, evidentemente es importante, es simbólico, la verdad, pero no es ejecutivo, vamos a decir. Y aunque hubiera toda la buena voluntad de que Ucrania ingresara, la propia presidenta de la Comisión Europea, que es como el poder ejecutivo de la Unión Europea, lo ha dejado claro que no va a ser, la verdad, algo rápido y tan inmediato como desearía el presidente de Ucrania, Zelensky. Oscar Mario. Oye, David, continúan ingresando armas y tenemos entendido también artillería pesada a Ucrania a través de las fronteras con precisamente miembros de la Unión Europea y de la OTAN, le hace Polonia, le hace Rumania. Al parecer eran las dos naciones que estaban facilitando todo para que se pudiera pues seguir armando, entre comillas, el ejército y la sociedad ucraniana. En otras palabras, ¿qué tan solo sigue el presidente ucraniano? Y desde tu perspectiva, ¿qué posibilidades, porque yo creo que esta es una de las grandes preguntas que se hace el mundo, dispuesto está Putin a usar el arma atómica? La verdad es que con Putin no se puede apostar de qué pasa por su mente, qué va a hacer, porque recordarás que durante mucho tiempo pues yo estaba
no te diré firmemente convencido, pero porque pues a todos nos extrañaba que hubiera más de 120.000 soldados en la frontera con Ucrania, que la crisis no se desatascara semana tras semana, pero la verdad es que el paso que ha dado y la trascendencia que ha tenido, porque incluso te diré, hoy cumplimos, es bueno recordarlo al auditorio, una semana desde que se decretaron las hostilidades, desde que Putin anunció esta invasión. Bueno, pues en las primeras horas todavía llegué a pensar que a lo mejor se circunscribiría exclusivamente al este de Ucrania, donde está esa región, el Donbass, con mayoría prorrusa, con una población que más del 80% habla ruso, con rebeldes rusos allí instalados, pero como ves, pues efectivamente ha llegado a los 4 puntos cardinales del país, salvo al oeste de Ucrania básicamente, pero el resto está atacado, es una invasión en toda regla. Así que decir eso, yo creo, sigo apostando que los comentarios que se están haciendo, porque déjame decirte que hoy el canciller ruso Sergei Lavrov ha hecho un comentario a este respecto, ha dicho exactamente que una tercera guerra mundial sería nuclear y destructiva, son las 2 palabras que ha empleado. Bueno, tiendo a pensar que estamos hablando, pues si fuera esto una partida de póker sería un farol, o es un comentario para inquietar, para presionar, para amedrentar, en fin, pero que no va a ir más lejos. Pero como te digo, en esa mente fría de Putin, si ha sido capaz de desatar una guerra en el año 2022 de la manera que la está haciendo y aparentemente sin despeinarse, sin que esté mostrando fisuras, con mucha seguridad. Sabes que hoy iba a haber una negociación entre ucranianos y rusos. Hubo ya un encuentro entre ellos en el sur de Bielorrusia el lunes que no generó avances. Bueno, pues parece que no se va a producir. Ahora están hablando de que tal vez el viernes, pero en todo caso los ucranianos habían exigido pues que si se sentaban en una mesa de diálogo, que lo correcto es que hubiera una tregua, que no hubiera mientras tanto ataques, y que no solamente los hay, sino que han aumentado. Así que yo veo mucha determinación por parte de Putin de desmilitarizar el país. Ayer todavía lo dijo su canciller, queremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Lo veo muy decidido, muy determinado, pero la verdad es que dar el paso nuclear, por mucho que el domingo también pues pusiera en máxima alerta el sistema de disuasión, el sistema nuclear, por hablar claro, yo creo que ya son palabras mayores, porque sabemos lo que está ahí en juego, y que bueno, que creo que de momento se quedan en eso, en palabras para presionar y para amedrentar a sus enemigos, pero en fin, que como te digo, es muy difícil saber qué hay en esa cabeza, que de todos modos nos ha demostrado que parece que sí, que está en la Guerra Fría o más allá incluso, Oscar Mario. Bueno, pero aquí debemos recordar lo que dijo el señor Putin el pasado 27 de febrero a los máximos responsables de defensa rusos para disponer las fuerzas nucleares en un modo especial de servicio de combate. Hay que traducir eso en un modo especial de servicio de combate, y después la amenaza al mundo, al mundo 3 días antes, el 24, del 24 de febrero, en donde dice: no se metan con Rusia porque no conocéis las consecuencias, jamás podrían enfrentar algo que no conocen, como en toda su historia, algo así. Pero bueno, hay que recordar estas. Adelante, sí. Hay muchos, no, simplemente hay, la verdad es que, bueno, tanto en la guerra de Ucrania como sobre el arsenal nuclear ruso hay muchas fake news, hay muchas dudas, pero también hay bastante consenso de que sería incluso superior al arsenal de los Estados Unidos. Más allá de eso hay también una declaración de Putin, no sé si es exactamente de ese día, en el que dijo que sería una guerra de perdedores en la que perderían todos, con lo cual se incluye. Sabe que lo que hemos hablado ya otras veces, de que sería la última guerra y que la siguiente sería acaso con palos y piedras, si es que la hubiera. La verdad es que yo creo que es ir demasiado lejos y bueno, pero como te digo, prefiero no hacer apuestas, porque bastante sorpresa es ya que nos hayamos metido el mundo realmente por la iniciativa de este señor en esta guerra en la que estamos, Oscar Mario. Oye, pero lo más importante, y esto es mucho de lo que hablan hoy los principales analistas en los programas
en Europa, en Estados Unidos, también en Canadá, en otras partes del mundo, dicen Putin se equivocó porque pensó que al sitiar a la capital con un convoy que en línea recta mide más de 60 kilómetros, que lo hemos visto en estas fotografías, y que ya está ahí, alrededor de Kiev, se rendiría él y su familia, pero el señor presidente de Ucrania dice, yo estoy aquí, me quedo hasta el final. Él tiene esperanza en que se derrote a las fuerzas de Rusia y pues al momento se encuentra muy bien resguardado, o guardado pues y resguardado en este búnker en algún lugar de la capital de Ucrania, David. Sí, yo creo, la verdad es que Putin, bueno, pues puedes llamarle errores, yo creo que sí ha cometido muchos errores. En todo caso, yo creo que el contexto que está teniendo no es el que se esperaba. No solamente primero ante la reacción de los ucranianos, de su propio presidente, enfrentándole, poniéndole cara, incluso con mucha gente voluntaria luchando en las calles, lanzando cócteles Molotov o recibiendo algunos de los 18.000 fusiles que el Estado ucraniano ha repartido entre ellos, sino que yo creo que tampoco se esperaba que las sanciones económicas iban a ser tan importantes contra Rusia, le iban a causar tantos problemas, ni sobre todo se esperaba seguramente esa animadversión mundial que hay ahora mismo contra él, contra su país, aunque son cosas que siempre hay que, Putin, los rusos, Rusia, hay que diferenciar claramente. La verdad es que yo creo que está perdiendo bastante la batalla y además se nos está informando, hoy por ejemplo los servicios secretos de Reino Unido dicen que las tropas rusas están desmoralizadas, las tropas rusas, las que están movilizadas, desplegadas en Ucrania, y que no habrían ese convoy de 64 kilómetros, algunas veces con 3 vehículos en la misma línea, no habrían procedido al ataque porque están teniendo problemas de logística. Otra vez, perdón, David, 3 minutos, regreso a la parte final, te quito otros 3 tiempos. Estoy con David del Río. Bueno, regresamos con David del Río en relación, y muy importante ya ahorita, David, pues estar pendientes de la reacción que pueda tener el señor Vladimir Putin. Sabemos que es imprevisible, que hace cosas que nadie cree que haría, pero en este momento las circunstancias son muy complejas y no le están saliendo las cosas como él pensaba, sobre todo en el muy corto plazo. Entonces, lo califican de sociópata, de psicópata, pues depende de lo que al señor se le pueda ocurrir en las próximas horas para saber si es capaz de utilizar algún tipo de arma atómica. Yo creo que ahora el mundo está pues muy pendiente del hígado de este tipo que, repetimos, pues no sabes cómo amanece mañana y lo que puede decidir. Sí, y además hay, déjame decirte también, peligro de daños colaterales. Me refiero a las centrales nucleares ucranianas, porque Ucrania tiene 15 centrales nucleares. Recordemos que en Ucrania está Chernóbil, que por cierto el otro día hubo un despliegue en el primer día de invasión rusa de tanques rusos en torno a la central. Recuerdo que hubo datos de que se había aumentado la reactividad, no sabían muy bien por qué, podía estar vinculado a la invasión. En fin, ahora mismo hay una de las ciudades del sur de Ucrania, donde hay 6 reactores nucleares, y ya no es que de repente pues Putin pueda atacar con el arma nuclear, sino que imagínate que hay una fuga por un ataque, que hay un problema. Es todo muy delicado, la verdad, y muy peligroso en lo que estamos. Bueno, lo que es importante es que la OTAN, pues, como dijimos, como dirían en México, no le está entrando porque Ucrania no es un país que forme parte de la alianza militar, de la alianza atlántica, y yo creo que Putin, su objetivo es Ucrania, que
la verdad, pese a la resistencia, pues Ucrania tiene complicado salir adelante. Su propio presidente, vamos a ver qué sucede. Sabes que Francia y los Estados Unidos le han ofrecido, incluso Francia le dijo incluso de sacarlo, de enviar un comando, no utilizó esas palabras, pero refugiarlo en Francia y incluso ayudarle si su vida corría peligro. Él mismo ha dicho que él es el objetivo número 1 de Putin y su familia el número 2. Aquí alguna prensa europea ha publicado que un grupo de Chechenia, un grupo de militares especializados, vamos a decir, por decirlo muy eufemísticamente, estarían buscando al presidente Zelensky. No se sabe si han llegado, si esto es del todo cierto, hay muchas informaciones muy confusas, pero podría echar mano incluso de ello. En todo caso, Kiev, pues probablemente en las próximas horas, en los próximos días, estará totalmente cercada. Hoy he visto, por ejemplo, que compañeros de la televisión pública española que han estado hasta las últimas horas en Kiev resistiendo, pese a que ayer el ejército ruso instó a la población a que abandonara la capital, sobre todo a las personas que vivían en edificios cercanos a algunos edificios públicos de ministerios del gobierno, del servicio de espionaje. Les dijeron que se fueran de sus casas porque eran objetivos que iban a bombardear. Bueno, te decía que este compañero pues ya ha abandonado también la capital. Vamos a ver si quedan todavía periodistas occidentales allí, pero la verdad es que se ve que Kiev como mínimo pues va a ser atacada brutalmente, sitiada. Vamos a ver cuál es la suerte que corre Zelensky, sobre el que existe ahora mismo, la verdad, un gran apoyo internacional, que ha demostrado en todo caso tener mucho carisma y valor para afrontar a los rusos. Vamos a ver qué sucede, cómo termina este operativo, pero efectivamente parece que las cosas no le están saliendo a Putin como preveía. No está siendo una guerra quirúrgica, rápida, como al principio pensaron también las bolsas. El viernes de la semana pasada subieron porque creyeron que todo iba a terminar muy rápido. De nuevo estamos en una crisis con un final complicado, inesperado de predecir, y esperemos que dentro de la desgracia que tiene Ucrania y los pobres ucranianos en este momento se circunscriba ahí y no pase al resto del mundo, porque sí, estaríamos ya en una tercera guerra mundial, y la verdad es que este siglo ya que llevamos nos ha dado muchas distopías, muchos disgustos, muchas desgracias, pero esto ya sería, pues, la verdad, de nuevo lo último, y bueno, vamos a ver en qué termina todo, pero efectivamente es triste y inquietante estar al albedrío de este señor, al hígado. Pero como te digo, sí le veo como muy determinado a llevar a cabo su misión final de desmilitarizar Ucrania, de dejar ese país sin soberanía de ningún tipo para controlarlo y para evitar que la OTAN entre en ese país, Óscar. Bueno, y es que para ir concluyendo, y gracias siempre, David, por tu tiempo, tanto Rusia como Estados Unidos, que son las dos principales potencias nucleares, pero también pues otros países que, por cierto, son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que yo creo que la ONU no sirve para nada. Estados Unidos, Alemania, Francia, China y Rusia, pues ahí están. Y estas dos potencias, principalmente Rusia y Estados Unidos, siempre tienen listo supuestamente el uso de un porcentaje importante de arsenal nuclear. Se componen de segmentos pues estratégicos de largo alcance, como leía esta mañana, que cuenta con medios de entrega, con misiles, decían, fíjate qué interesante, lanzados desde tierra, en silos o móviles, desde el mar, en submarinos o en aire, en bombarderos, y un segmento táctico de menor alcance con cabezas nucleares de menor potencia, y la capacidad disuasoria depende de la credibilidad de la respuesta, y por ello una parte del arsenal está siempre en condiciones de ser utilizado con rapidez. Entonces, pues yo creo que la gran pregunta es ¿hasta dónde y hasta cuándo? ¿Qué tan solo están dispuestos Estados Unidos y los miembros de la OTAN a dejar al presidente Zelensky, o hasta dónde y hasta cuándo estarían dispuestos a intervenir y a respaldarlo, David? Yo la verdad es que no me atrevería a responder a ninguna de esas preguntas. Sé que la OTAN en este momento, el cuartel general está aquí en Europa, en Bruselas, Bélgica, está total y absolutamente movilizada.
esta noche va a haber un mensaje, y es importante porque es un país miembro del Consejo de Seguridad, que tiene además arma nuclear, es Francia, el país del que hablo. Bueno, pues te decía, esta noche va a haber un mensaje a la nación del presidente francés Emmanuel Macron. Es un mensaje importante porque Francia, además de su peso específico en la ONU como miembro del Consejo de Seguridad, por tener el arma nuclear, pues ha estado muy involucrada, muy implicado el presidente Macron personalmente en el intento de resolución de esta crisis. De hecho, en los últimos días ha llegado a platicar con Putin. Yo creo que debe ser el único líder occidental que ha platicado telefónicamente con él. Lo que pasa es que ya las declaraciones de Putin, los comentarios que le hizo de que Putin le dijo a Macron que iba a intentar que no se atacara a civiles, que no sufrían los civiles ucranianos, pero la verdad es que tienen poca credibilidad sus palabras, como después de lo que demostró sobre todo en las últimas declaraciones de las 2 últimas semanas. Así que vamos a ver qué dice Macron, pero bueno, yo creo que todavía esa posibilidad queda lejos, y en todo caso debería no quedar lejos sino descartada, porque en el momento, más allá de quien tenga mayor poderío o sea más eficiente, en el momento en que entremos ya en ese extremo, el extremo nuclear, ahí pues sí, yo creo que la derrota es de todos y el peligro ya es máximo, y ya estamos, en fin, vamos a quedarnos en esa palabra todavía de disuasión, y esperemos que Putin pues tenga también esa palabra ahí como límite, como freno, y que no dé un paso más, y que esa alerta máxima que puso a su sistema nuclear el domingo, muy escenificada por cierto, con pues el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa a su lado, que además le dijeron recibido, en fin, pues se quedara en eso, en una escenificación para ahuyentar, pero que esta vez pues no pase a los hechos y se quede simplemente en las amenazas, Oscar Mario. Bueno, pues gracias, David. El tiempo corre, la presión asfixia, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania puede salir del ámbito local para convertirse en uno mundial de consecuencias impredecibles. Ojalá que pues no estemos en el prefacio de esto que sería horrorífico para todos. Mi querido David, siempre con enorme gratitud hacia tu buena disposición para con este espacio en México. Nada, encantado, y seguimos en contacto, Oscar Mario. Saludos para todos. Gracias, David del Río, desde Europa. Bueno,